Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Claudia Villegas, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de economía social. Hoy tenemos un tema que les habíamos prometido que no íbamos a abandonar las finanzas personales. 5, 10, 15 mil, 100 mil pesos no serán nunca suficientes si no cuidamos nuestras finanzas personales. Pero no se trata nada más de cuidarlas, hacer un presupuesto, planear. Todo esto que nos han enseñado es importante, pero detrás hay algo más relevante, que es nuestra programación social, cultural, esa que tenemos hasta en el ADN, en la sangre, en los lazos familiares, que nos impide tener una buena educación financiera. De ese tema vamos a platicar con el presidente de la Comisión Nacional para los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF. Y lo quisimos invitar a platicar sobre este tema, no sobre las quejas para los bancos, no, quisimos invitar a platicar a este hombre, Óscar Rosado, presidente de la CONDUCEF, que les doy un dato muy interesante. Él es egresado de la Universidad La Salle, ha trabajado en el sector bancario y además él reestructuró varias entidades del entonces Distrito Federal y modernizó profundamente la manera de la recaudación en este país. Inició, por cierto, la manera de pagar contribuciones usando los medios de pago en los centros comerciales o en los bancos. Una verdadera revolución. Con eso les comentamos que Óscar Rosado sabe de lo que habla. Entonces quisimos hacer una entrevista diferente, nos fuimos hasta el edificio de la CONDUCEF, ahí en Insurgentes, y para comentar también este tema, está con nosotros Fernando León. Le damos la bienvenida a Fernando León, que es subdirector de la revista Fortuna. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Creo que tiene silenciado el micrófono Fernando, pero en este momento le vamos a pedir que lo active. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí. Gracias Fernando por acompañarnos. Fernando ha sido consultor de Deloitte, es fiscalista, contador público, él es administrador de varias empresas y es, para nuestra fortuna, el subdirector de revista Fortuna y consultor en temas de finanzas personales y sobre todo de pensiones. Fer, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a regresar al terminar la entrevista con Óscar Rosado que grabamos allá en las oficinas de la CONDUCEF y regresamos, claro, si te parece, para hacer comentarios. Claro que sí, adelante. Vamos con la entrevista. Bienvenidos a Economía Social. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a platicar con el presidente de la CONDUCEF, con Óscar Rosado, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias. Quisimos platicar con usted, no sobre las quejas, no sobre la inconformidad que tenemos con los bancos, con la banca electrónica que no funciona. Hoy quisimos platicar sobre cómo es esa programación neurolingüística, costumbres que nos llevan a no tener una buena educación financiera, buenas finanzas personales. ¿Y cómo lo ve el presidente de la CONDUCEF? Porque la pregunta directa sería, con una mejor educación financiera, presidente, ¿podríamos tener mejores finanzas? Yo creo que hay que partir de una premisa. Siempre se ha hablado de salud física y mental. Y la salud mental se puso muy de moda por una razón muy fuerte que fue el COVID-19. ¿No? El COVID-19 deteriora la salud física y mental de todos los que vivimos en este planeta. Pero creo que existe un tercer concepto que, articulado los tres, construyen la vida plena de una persona. Salud física, salud mental, salud financiera. Si uno de esos tres ejes, pilares de la vida de cualquier mujer o hombre en este mundo se descompensa o falla, inevitablemente los otros dos van a entrar en crisis. Te pongo un ejemplo. Si alguien se deteriora su salud física por una enfermedad, inmediatamente va a entrar en un cuadro de depresión y de angustia, salud mental. Pero ¿qué pasa con su salud financiera? Pues va a empezar a gastar
y también su salud financiera se va a deteriorar. Y así, ambas, las tres están ligadas y en la medida que pongamos sobre la mesa que no es un tema nada más de lo físico y lo mental, sino que la salud financiera cuenta, estaremos avanzando. Ahora, hay dos tipos de personas dentro de lo que se llama salud financiera: los sanos y los enfermos. ¿Cómo detectar si yo estoy mal de mi salud financiera? ¿Cuál sería el nombre concreto de esa enfermedad? Estrés financiero. ¿Qué cosa es el estrés financiero? El estrés financiero es un grado de angustia, de ansiedad prácticamente permanente a lo largo del día y de la noche, que hace que la persona, mujer u hombre, esté permanentemente pensando en lo que debe, en cómo va a llegar al fin de semana o al fin de quincena. Son las personas que no les alcanza en ocasiones no completa para pagar la renta. Tienen problemas para pagar el transporte los últimos días. Si están tomando medicamentos, difieren o posponen la compra de un medicamento de ellos o de su mamá o de su papá 2-3 días cuando la compra de un medicamento no se debe diferir. Otro indicador: tienen problemas para pagar la luz, el internet, para recargar el celular. Son indicadores que te van dando focos amarillos. Por ejemplo, hay un indicador que va de oro y que los bancos miden. Por ejemplo, utilizas tu tarjeta de crédito para comprar la despensa y llega el mes siguiente el estado de cuenta y no pagas el total, sino pagas parcialmente o el mínimo. Dicho de otra manera, estás utilizando tu tarjeta de crédito para comprar artículos perecederos y no para comprar algo que va a durar más allá de 2-3 meses, como puede ser una prenda de ropa o una licuadora o una televisión. Ojo, o sea, quien está haciendo eso, pues, está en estrés financiero, está viviendo una vida desajustada. El estrés financiero tiene 3 causas fundamentales. El primero, el desempleo. O sea, si alguien pierde su empleo o no tiene empleo, es lógico que vive estrés financiero. En la segunda, la falta de un ingreso suficiente. Sus ingresos son insuficientes. Los bajos salarios, la precarización de los pagos, eso indiscutiblemente es un factor. Pero, oh sorpresa, hay otros factores, porque lo que se ha descubierto en los últimos años, sobre todo a raíz de que se puso de moda el tema de la economía conductual, es que existen en el mundo, no nada más en este país, millones de personas que, a pesar de tener ingresos suficientes, medios y aún altos, viven en estrés financiero. Entonces, ¿qué es? Que eso ya no cuadra con el tema de estoy desempleado, estrés financiero. Tengo ingresos insuficientes o muy bajos, estrés financiero. Pero ¿qué pasa cuando un mexicano tiene un ingreso promedio de 15,000 pesos o más? Ya ahí el tema ya no es los dos primeros. Estamos ya entrando a una etapa donde lo económico o la mala distribución del ingreso ya no es el tema. Aquí estamos ya hablando de temas que tienen que ver con malos hábitos de consumo, compras impulsivas, toma de crédito exagerado más allá del 35-40% de mi ingreso, lo destino a pagar capital de intereses y eso pues me mete en un estado de angustia y de estrés permanente. Entonces, el tema del buen manejo de las finanzas personales, que siempre se había constreñido o limitado a un tema de hacer un presupuesto, manejar bien el ingreso, ahorrar, pagar deudas, etcétera, tener seguros, pensar en el ahorro para el retiro. Esa es la educación financiera tradicional que sigue siendo válida. Además de eso, creo que tenemos que pensar y hablar de limitar y contener hábitos impulsivos en la forma en que día con día vivimos. O sea, la regla básica del buen manejo de las finanzas personales es que no puedes gastar más allá de lo que ganas. O sea, no es es una regla que es más de sentido común que financiera. Lo que voy a decir a lo mejor es disruptivo,
el tema de las finanzas personales, antes que un tema de números, puede ser un tema psicológico. No, claro, comentábamos que de acuerdo con el Banco Mundial, 85% de las personas están gastando más de lo que ganan. Y también hablábamos de la economía conductual, el premio Nobel. Presidente, nos hacía usted referencia a cómo la conducta va condicionando nuestra situación financiera. La programación neurolingüística comienza no solamente a mirar, resolver problemas emocionales, personales, el amor, sino que se está dirigiendo a tratar de entender cómo podemos modificar nuestros hábitos financieros. Yo creo que es posible reprogramarnos para decir, no importa si no pertenezco y lo quiero hacer con dinero, porque eso me va a colocar en una situación de vulnerabilidad. Sí, discutiblemente el tema de pretender vivir más allá de las posibilidades económicas que tu ingreso te permite, te lleva a un tema de mal manejo de finanzas personales, de estrés financiero, y acaba por generar problemas terribles como puede ser violencia intrafamiliar, te puede generar un pésimo entorno laboral con tus compañeros, porque quien vive así empieza a pedir prestado a sus compañeros de trabajo y eso va creando un clima laboral muy malo, no tan solo para él, en general, en el área donde esté. Creemos que el estrés financiero es un problema grave que por eso debe ser puesto sobre la mesa, hablar de él, decir, aquí existe un tema, la salud financiera, el estrés financiero, hay que darle nombre y apellido. Y lo tercero, hay que medirlo. Este año, el INEGI va a realizar la encuesta nacional de salud financiera. Esta encuesta nacional en 29,000 lugares nos va a arrojar ya datos precisos para marzo o abril del año que viene sobre cuál es el grado de estrés financiero en los mexicanos, cuál, de acuerdo a las edades, al lugar donde viven, al nivel de ingreso. Y vamos a ver que sí, hay un segmento de mexicanos que el estrés financiero viene del desempleo o de ingresos insuficientes, pero nos vamos a encontrar y queremos saber cuántos son, en dónde están y poquito por qué mexicanos que a pesar de estar en ingresos de 15,000 pesos en promedio hacia arriba, viven en estrés financieros y entonces tenemos que buscar otras respuestas y también tenemos que pensar otras acciones de política pública y también acciones concretas de los actores del sistema financiero. Ahí es donde ya la educación financiera tiene que dar un giro. O sea, tiene que haber un cambio sustancial. Tenemos que pasar de un tema en educación financiera de cursos, diplomados, tutoriales, que deben seguir y son útiles en un momento determinado y que hacia atrás también lo fueron. También dieron sensibilización y dieron formación a millones de mexicanas y mexicanos. Pero creo que tenemos que pasar a un esquema de educación financiera que esté empaquetada dentro de los productos financieros. A diferencia de hace tan solo un lustro, la educación financiera puede ser parte del producto mismo, de la experiencia del cliente, de la transaccionabilidad, de la operación y lograr que el cliente, el usuario de una cuenta bancaria pueda, dándole el empujón, como se dice en economía conductual, dándole el impulso, el estímulo adecuado, que destine una parte de su ingreso a guardar, a un guardadito, a una caja, a un lugar apartado, a un apartado dentro de su propia aplicación, dentro de su cuenta, y que con un fin específico, porque ojo, uno de los grandes problemas es que el ahorro a per se, en la cultura del mexicano y en la cultura en general, el ahorro tiene una connotación de sacrificio. Entonces, un sacrificio que no tiene ni meta, ni tiempo, ni objeto concreto, se vuelve sin sentido. Creemos que el ahorro tiene que estar conectado con
objetivos concretos, específicos, pues al principio pequeños en cuanto a alcance y pequeños en cuanto y con corto lapso de tiempo. ¿Qué significa esto así en concreto? Que tú puedas destinar de tu ingreso quincenal o semanal, por lo menos en un principio un 3%. O sea que si ganas 5,000 pesos a la quincena, estarías destinando 150 pesos quincenales a un apartado en el primer mes. En el segundo mes sería un 4%. Serían 200 pesos de esos 5,000. Y así le puedes ir subiendo mes con mes o bimestre por bimestre. Primer bimestre 3, segundo bimestre 4. ¿Cuál es la meta? Que llegues a 10. Si tienes deuda, ese ingreso tiene que servir para ir pagando tu deuda y bajarla. Si no tienes deuda, pues ese dinero lo que te va a servir es para que esas compras impulsivas se detengan y ese dinero se va guardando ahí para que en 3 meses o en 6 meses, con este hipotético ejemplo de alguien que gana 5,000 quincenales, compre un celular nuevo. ¿Qué va a ganar en 6 meses? 2 cosas. O en 7 meses o en 8 meses. ¿Qué va a ganar en 6, 8 meses? Va a ganar 2 cosas. La primera, va a tener un celular nuevo. Y la segunda, todavía más valiosa que el celular, va a generar un hábito que le va a permitir una primera meta pequeña y a corto plazo. Inmediatamente que logre lo del celular o cualquier otra meta pequeña, seguramente él va a conservar el hábito y va a plantear una meta más ambiciosa, a más tiempo, y ya no estará pensando en un celular. A lo mejor piensa en algo un poco más grande o un poco más caro. Entonces, ¿qué gana las instituciones financieras? Captación. Y por el lado del crédito, también se tiene desde las aplicaciones que ir ordenando el consumo, racionalizando. Hay instituciones que te avisan cuando ya estás al límite. Aguas, ya estás cerca del límite. Ese es un anuncio de que te contente, detén tus impulsos. Entonces, también, si vas guardando dinero, esa persona, aparte de generar más captación al banco, se va volviendo un cliente más atractivo. Es un cliente ordenado al que vale la pena ofrecerle una tarjeta de crédito. Y si tiene una tarjeta de crédito, ya vale la pena ofrecerle una ampliación en el límite. Dicho de otra manera, la educación financiera tiene que ser parte del modelo de negocio de las instituciones financieras. No es porque no es porque sean buena onda, es porque esto es redituable, es útil para todos, para todas. O sea, todos salimos ganando. El usuario gana al tener dinero ahorrado y contener sus impulsos, esa es su ganancia. El banco que gana, captación. Al pagar a tiempo, el banco gana porque tiene clientes puntuales y no tiene índices, disminuir la morosidad. El cliente que gana, tranquilidad, posibilidad de un aumento del límite de crédito para consumo o para emprender otra cosa. En fin, todo el sistema se va saneando. Y en general, como sociedad, lo que ganamos es que un número de mexicanas y mexicanos vivan una vida más relajada, más tranquila. O sea, en la medida que tengamos un orden en nuestras finanzas personales, podremos ir sobrellevando mejor los avatares del día con día. Disminuye la violencia, disminuye los padecimientos de salud mental, disminuye la necesidad a lo mejor de consumir algún estupefaciente, reduce la violencia intrafamiliar. Si un amigo tuyo o un familiar cercano o tus seres queridos tienen un problema, tendrás la manera de apoyarlos. Claro, porque tienes recursos. Tienes la manera y a lo mejor eso significa, a lo mejor es una diferencia entre la vida y la muerte de un ser querido o tú mismo si tienes un problema. Sin duda. Me lleva a preguntarle si la encuesta de salud financiera se conceptualiza y también los reactivos que forman parte del ejercicio estadístico que se le encarga al INEGI desde CONUCEF, se piensa precisamente en función de cambiar o adaptar modelos de negocio
del sector financiero, pero también del sector de telecomunicaciones, pero también de los seguros, porque ahí vamos a observar qué está pasando. Sí, lo que me cuesta lo que te lleva es aquí un problema del que sabemos que existe, del que se habla y que muchos padecen. Vamos a tener la medición de cuánto vale, en dónde está. Y de ahí se tienen que derivar tanto políticas públicas como del sector público, como acciones concretas del sector privado. El tema financiero empieza por, si no tienes deuda, por empezar a contener el gasto impulsivo y empezar a ahorrar con un fin específico. Si tienes deuda, esa contención del gasto y ese ahorro es para pagar deuda y bajar deuda y disminuir tu estrés. Una vez que ya eso se cumplió, al año, año y medio, 2 años, la persona empieza a pensar en otras cosas. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente escalón. Empiezan a invertir. Ya se da cuenta que ya tiene dinero y empieza a tener excedentes. Cuando tienes excedentes, por pequeños que sean, empiezan a invertir. Y una inversión puede ser desde 100 pesos a CETES directo y eso ya es una inversión, porque es un dinero que ya no te gastaste y que está apartado en un lugar invertido. Entonces ya el siguiente paso es, primero es ahorro, pago de deuda, cualquiera de las dos cosas, o las dos juntas. El segundo paso es pensar en invertir. El tercer paso es pensar en, dentro de ese paso, del segundo paso de invertir, es tener una reserva por lo menos de 3 meses de tu ingreso total para una emergencia. El tercer paso, ¿cuál es? Cubrir riesgos. La gente se da cuenta en ese tercer momento de que existen riesgos por el simple hecho de vivir, de caminar, de tener un coche. Y empieza a pensar en seguros. Seguros de auto, seguro de vida. Después piensa en seguro de gastos médicos. Si tiene hijos o nace, se casa y tiene un hijo, o no se casa pero tiene un hijo, empieza a pensar en un seguro total. Empieza pues a cubrir el tema de cubrir riesgos. Ese es el tercer momento, el tercer paso. ¿Cuál es el cuarto momento? El retiro. Empieza a pensar después en cuarto escalón. Es que es una escalerita, es un círculo virtuoso. El cuarto círculo o el cuarto escalón es pensar en el retiro. Empieza a pensar, porque además ya va a tener cierta edad, ya va a estar en los 40. Cuando llegue a este paso, seguramente va a estar en los 40, 45 o 50. Va a empezar en el retiro. A lo mejor muchos, ¿qué te va a decir los clásicos? Ya es demasiado tarde. No, para lo bueno nunca es tarde. Y lo único malo de la vida es lo que no se hace. Jesús, que es tarde. En ese momento que empieza para el retiro, si hacemos estos pasos desde los 18 años, va a empezar a pensar en el retiro a los 30, pero si empieza a los 30, va a empezar y cubre estos escalones, va a llegar al cuarto escalón a los 40 o 45, no importa, en ese momento seguramente va a empezar a imaginar cosas para reforzar su esquema de ahorro para el retiro. Del esquema tradicional, que es ahorro voluntario, a otros esquemas que los millennials ya están desarrollando en el terreno de la práctica. Están comprando departamentos, están comprando algún tipo de invirtiendo en algún tipo de temas de bolsa. Como cierto el Bitcoin. Híjole, los criptomonedas es otro tema. Eso es como para otro programa. Lo están haciendo, pero bueno, hay gente que le gusta la adrenalina financiera. Y bueno, nada más que en criptoactivos, el Estado mexicano no tiene ningún mecanismo de resguardo y de protección en caso que tengas un problema. Claro. Así que si te gusta la adrenalina financiera, sí, pero tú sabrás, si tú tienes un problema con un banco, hay mecanismos de protección y de defensa. Si tú tienes un tema con una aseguradora o una Afore, también. Si tú entras al mundo de la bolsa y entras a través de casas de bolsa, aún con riesgos, hay mecanismos de protección del Estado. O sea, son finalmente las casas de bolsa y en los mercados de valores son mecanismos regulados por el Estado mexicano o si compras acciones en otro país, también hay mecanismos de regulación. En lo otro, en criptoactivos, estamos solos. Pues ahí, a ver quién te acompaña, porque ojalá pudiéramos platicar en un futuro sobre esto.
Pero volviendo al tema de la encuesta de salud financiera y la posibilidad de las políticas públicas que de alguna manera modelen los negocios del sector financiero, tuvimos una resolución en la Suprema Corte de Justicia que le indica a un banco que su modelo de negocios está empobreciendo a sus clientes. Entonces ahora vamos a tener información para mirar exactamente cuáles son esos modelos de negocio que no están contribuyendo a mejorar la salud financiera de los mexicanos. Yo creo que el simple hecho de que hablemos de un problema y lo midamos hace que al poner sobre la mesa que los mexicanos padecen o mexicanos padecen estrés financiero, finalmente va a ser reflexionada mucho. Nadie gana con mexicanas o mexicanos con estrés financieros y con problemas para pagar su crédito al consumo, crédito personal o crédito micropyme o pyme. O sea, finalmente todos perdemos en ese esquema, ¿no? O sea, y lo ideal es que el cliente, usuario de los servicios financieros, tenga una relación sana. En primer término, él mismo con sus finanzas personales, y esa relación sana con sus finanzas personales se convertirá en una relación sana con las instituciones financieras. Entonces, Si una persona está peleada con sus finanzas personales, se va a acabar peleando también con las instituciones financieras y echándoles la culpa. Porque va a decir, porque va a decir, oiga, pero es que ahí nadie te llevó a la fuerza a la toma del crédito. Pero también aquí es importante que las instituciones financieras tomen conciencia y asuman una actitud responsable. En ella muchas lo están haciendo en el sentido de que otorgar crédito más allá de las posibilidades de una persona que es el 35% de su ingreso para pagar capital de intereses, si es una irresponsabilidad, se convierte en un problema para todo el mundo y también para el otorgarse del crédito. O sea, vivimos en estos temas un cambio revolucionario en el mundo, pues, o sea, simplemente lo que estamos haciendo es seguir cosas y esquemas, líneas que otros países, Reino Unido, ya han estudiado y han venido adoptando. O sea, es una actitud responsable en el consumo de los productos financieros. podemos decir así, pregunta chiquita, ¿está cambiando el modelo de negocios de la banca, del sector financiero? ¿Lo tienen que cambiar? Porque yo sé que usted ha platicado con el subsecretario Llorio de todo el tema de ESG, la taxonomía. ¿En qué momento el modelo de negocios más responsable de los bancos, ya no hablo de banca ética como sucedió en Europa, va a formar parte de estos criterios de ESG? Mira, lo que pasa es que la encuesta lo que nos va a decir de qué tamaño es el problema y qué medidas tenemos que hacer todos. Desde el punto de vista como la banca y los otorgantes de crédito, porque no nada más la banca. Y ojo, este no es un tema nada más del sector financiero. No tengo. En el sector mercantil hay quienes están otorgando crédito. Y hay otro tema que es en el sector de telecomunicaciones, pero ese no tiene que ver con el estrés financiero, sino tiene que ver con otro tema, que es la transaccionabilidad, el flujo del dinero y la seguridad de esa transaccionabilidad y el flujo del dinero. Pero respondiendo a lo que tú me preguntas, para pedir una actitud responsable en la captación, en la toma de crédito, en la colocación de seguros, en muchas cosas, tiene que haber una demostración empírica, concreta, de que este problema existe. Que sepamos dónde está, cuánto vale, cuánto mide, quiénes lo tienen, para poder pensar entre todos cómo podemos resolver. Si lo vamos resolviendo, si lo vamos atendiendo, todos vamos a ganar. Va a ganar la sociedad, va a ganar el usuario, la usuaria o el cliente, la clienta como persona, y va a ganar las instituciones. O sea, pero lo fundamental es demostrar
con evidencia empírica que existe. Muy bien, pues presidente de la CONDUCEF, muchísimas gracias, Óscar Rosado, por esta conversación, por la responsabilidad que ha demostrado usted en las redes financieras. Siempre nos está recordando que el tema de la educación financiera tiene que evolucionar a una conciencia, a que no podemos seguir haciendo compras ni relaciones por impulso con los bancos ni con las aseguradoras. Tenemos que estar conscientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la CONDUCEF por esta conversación. ¿Qué les pareció, amigos, la plática con el presidente de la CONDUCEF, que forma parte, por cierto, y no lo olviden, de todo este movimiento de la Cuarta Transformación? Querido Fernando, ¿cómo viste la conversación? Tus comentarios, y si pudieras retomar algunos de los comentarios de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, querido Fernando. Claro que sí, Claudia. Buenas noches a todos. Pues sí, en efecto, una conversación muy interesante con el presidente de la CONDUCEF. Sí, hay puntos muy esenciales que hay que tocar sobre lo del estrés financiero, y en efecto es algo que hoy en día nos afecta a millones de mexicanos. Que claro, por los comentarios que veo hay mucha preocupación, pero también hay comentarios en aquellos que se dice que no debemos de adoptar medidas como sucede en otros países. Y sí, en efecto, tienen razón, porque no podemos comparar de alguna manera el tipo de educación que tenemos nosotros aquí en México versus otros países, ¿no? Es otro tipo de educación la que llevamos. Sin embargo, si hay algo muy importante que él menciona, es que este estrés financiero nos está llevando al límite a muchas personas, el que no podemos pagar créditos, no podemos ni siquiera a veces alcanzarnos para el pasaje, o que no tenemos para la renta, que no tenemos para lo esencial, que es muy importante. Sin embargo, hay un punto que no se toca casi en todo lo que es la educación financiera, y es el tema de los valores, que esta parte no solo le corresponde a las instituciones financieras ni a las escuelas, porque aunque se implemente ahí, yo creo que esto viene desde los padres de familia. Es un tema que debe de tocarse desde la infancia a los niños para generar esos valores tanto de responsabilidad, honestidad, respeto, y sobre todo la perseverancia y la constancia, porque esto es muy fundamental, sobre todo en el tema de la responsabilidad. Si nosotros somos responsables con nuestro manejo de nuestro dinero, y claro, sin ofender a nadie, porque entiendo la situación, entiendo que muchos de los comentarios están en ese tono de que no somos sensibles, en el sentido de que el ingreso, como mencionaba el presidente de la CONDUCEF, no alcanza, pero sí también es cierto, y a lo que voy es que necesitamos retomar esos valores, porque la responsabilidad a lo que yo me refería es que si nosotros ganamos un salario, debemos de adaptarnos a ese salario. Y si nosotros queremos ganar más, tenemos también, no es el tema del echeganismo, porque muchos mencionan eso, sino nosotros mismos debemos de procurar hacer las cosas de forma diferente. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos que prepararnos más. Yo he dado algunos cursos de educación financiera a algunas empresas, y es triste ver que el conocimiento que se tiene hacia ella es muy vago, pero también el de nosotros como profesionistas tenemos que buscar la manera de irnos superando, de ir avanzando, de no quedarnos. Entiendo que sí, la situación es muy complicada hoy en día en México, pero tenemos que hacerlo. Ahora, de estos puntos que yo les mencioné, el tema de la dolor, también está la honestidad. ¿Y por qué les hablo de la honestidad? Yo creo que en la infancia todos en algún momento hicieron algún mandado con los padres de familia, que los mandaron a la tienda, que fueron a comprar algo. ¿Y cuántos de ustedes se quedaron no con el cambio? Entonces, se ponen a pensar, digo, sí, causa gracia, pero es cierto. Desde ahí nosotros estamos faltando un valor importante, que es la honestidad. Entonces, creo que nosotros debemos de adoptar esos valores para que la educación financiera también fluya y transite bajo una responsabilidad social para todos, ¿no? Sí, también, obviamente, lo que él mencionaba, que hay
hay desconocimiento en cuanto al manejo del dinero porque no sabemos hacer un presupuesto, no tenemos conocimiento de cuáles son los productos financieros hoy en día o no nos preocupamos por saber qué tipo de productos financieros nos pueden ayudar para ahorrar. Siempre nos vamos, y creo que es el caso de la mayoría, por los anuncios que tienen la banca, por los anuncios que tienen las OFOMES, todos estos tipos de anuncios, pero no nos damos el tiempo de investigar. Entonces, sí es importante que nosotros también aceptemos esa responsabilidad, que es parte nuestra el también estudiar esa forma de saber qué nos ofrece cada institución financiera. Digo, la verdad, Claudia, es un tema muy, muy complejo y podríamos hablar muchísimo tiempo, pero la realidad y lo que menciona el presidente de la CONDUCEF es muy cierto. Sí, yo sé que a lo mejor muchos están en contra, yo lo he visto aquí en los comentarios, pero sí, en definitiva, de alguna forma tenemos que salir adelante. No podemos dejarle toda la responsabilidad a las instituciones financieras. Tenemos que poner nuestro granito de arena. Así como también nosotros, muchos pedimos que las instituciones cambien, y sobre todo el tema de los esquemas del crédito que mencionaba el presidente de la CONDUCEF. Sí, sí es cierto, nosotros a lo mejor no tomamos con conciencia cada crédito que se nos otorga y faltamos a esa responsabilidad de hacer los pagos como nosotros nos comprometimos. Entonces, sí es muy cierto, sí, definitivamente el estrés social nos está llevando a un límite a muchos de los mexicanos que hoy en día de verdad estamos, bueno, y digo estamos porque todos lo vivimos, incluso, no sé para contarles ustedes para saberlo, pero también yo he tenido mis problemas económicos y trato de ir siendo responsable con ellos y afrontar las consecuencias de los compromisos que uno adopta. Entonces, Claudia, no sé si quieras comentar algo adicional en este momento. Gracias, Fer. No, pues te estoy escuchando y también déjame agradecerle a toda la gente que está apoyando el programa. Sabemos que nos genera un shock, que nos Sí, genera un tema muy complejo el decir, tengo que asumir mi responsabilidad, independientemente del modelo económico, independientemente exactamente. de cualquier cosa, tenemos que ser responsables. Y creo que De- por ahí empieza el tema, responsables con nosotros mismos. Y querido Fer, bueno, pues agradecerle a toda la gente que está apoyando el programa con sus likes, con sus comentarios a favor o en contra de lo que sí, pensamos. Quiero aclarar que mencioné programación neurolingüística desde la perspectiva de la psicología, que es una técnica que se está usando para apoyar este cambio, esta concientización, que no se dejen engañar por los supuestos coach que lo usan. Prometo que no la vuelvo a usar porque puede ser tema exacto, de debate. Me exacto. gusta tu enfoque, querido Fer, de hay que educarnos, hay que ser conscientes, hay Ajá, que recuperar los valores. Dice los valores. Regarry que no había escuchado el tema de estrés financiero y qué bueno que lo comenta porque resulta que por primera vez lo que nos revela el presidente de la Conducef, Fer, se va a realizar esta encuesta de salud financiera. Todos sabemos que después de la pandemia, la salud mental fue uno de los problemas que nos deja esta pandemia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos angustiados? Bueno, pues la Conducef y el INEGI van a levantar una encuesta por primera vez para saber cómo está nuestra salud financiera, cómo Exacto. está nuestro pago de vivienda, cómo estamos llegando a la quincena, ¿para qué? Para saber qué nos está pasando, Fer. Sí, y fíjate que también, más allá de revisar este punto del estrés financiero, también tenemos que revisar el tema de la inclusión financiera, que es algo que no estamos tocando. Pero si lo vemos así, en la última encuesta de inclusión financiera, que fue por ahí del 2022, si no mal recuerdo, estaban hablando que por lo menos el 60% de los mexicanos no tienen acceso a Internet. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos hablando de las instituciones financieras y que su labor debe de ser más cerca de los usuarios, también hay que ver que no se está llegando a todas las zonas, a todos aquellos lugares donde no se tiene ni siquiera
pues hablando de un teléfono fijo, ¿no? Entonces, creo que es importante también tocar ese tema. Por ahí hace poco hablé también incluso de la educación financiera para adultos mayores, que tampoco, y se ha hecho mucho, muy pocas instituciones financieras están trabajando en ello, pero realmente, si lo vemos así fríamente, es un problema que se nos está haciendo muy grande, porque cuánta gente adulta mayor no vemos en los cajeros, vemos en la banca que requieren de ese apoyo, del conocimiento que llevan las nuevas tecnologías y no se está dando abasto las instituciones financieras. Y por otro lado, veamos el tema de los jóvenes, Claudia, que aquí es algo que a lo mejor yo complementaría con el presidente de la Conducef y que a lo mejor no lo tocó, pero es muy cierto que por lo menos el 22% de los jóvenes sí hacen un presupuesto. Sin embargo, por ahí del 88% no checa, créanme, no revisa las condiciones financieras que tiene un crédito o que está solicitando una beca. Todo eso no lo revisan. Es increíble, pero es muy cierto. Entonces, también hay que pensar a futuro y es algo que a lo mejor también nos va a llevar al estrés, es el tema de las pensiones, que es, como yo les mencionaba, el tema de educación financiera es muy grande. Si tomamos y retomamos este tema de lo que es las pensiones, pues imagínate, también es algo que debemos de ir pensando y si no hacemos el esfuerzo por ahorrar para nuestro futuro, pues va a ser muy complicado. Yo sé que a lo mejor muchos me dirán, ¿sabes qué, Fer? Es que no alcanza el dinero, no alcanza para ahorrar, pero tenemos otras situaciones en las que sí podemos hacer. De verdad, es muy interesante, en los cursos se encuentra uno cada cosa, incluso gente que me dice, yo me compro mi Coca-Cola cada semana porque me gusta tomármela, desayunármela, me acompaño con la comida y con la cena. Pero es muy cierto, ¿cuánto no se gastan en ese tipo de cosas, en esos gastos hormiga, que a lo mejor se pueden destinar para otras cosas? Hablaba algo muy importante el presidente de la Conducef, que es incluso el tema de los gastos de emergencia que podemos llegar a tener y sobre todo en la salud. No lo vemos así, pero por lo menos una parte de nuestro salario mínima o lo que ustedes puedan, porque también si yo les hablo de porcentajes, la verdad es que nos podemos asustar, pero el tema es ir ahorrando también para esas emergencias. Sí es muy complicado, los entiendo, yo veo la situación, lo he visto en cursos, lo he vivido, que me dicen, ¿sabes qué? Pues es que tú estás loco porque no me alcanza el dinero para hacer todo lo que tú dices. Y sí es cierto, estamos viviendo en una etapa también, incluso apenas hablaba con un chico de la UNAM que me decía, oye, ¿qué opinas del subempleo? Pues sí, efectivamente hay gente que tiene 4 horas de trabajo y quisiera trabajar más para generar más, pero es muy cierto todo esto. La verdad es que te encuentras cada cosa, Claudia, que es muy interesante todo lo que menciona el presidente de la Conducef. La verdad sí hay muchas cosas por qué hablar y mucho de lo que nos afecta para lo que él está hablando del estrés financiero. Muchas gracias, Fer. Déjame contarle a toda nuestra audiencia que me cambiaste la vida, que cuando te conocí comencé a preocuparme por mi pensión, a pagar mis impuestos a tiempo y que gracias a ti y a tu cuidado en la contabilidad, en la administración de fortuna, es que seguimos saliendo, seguimos imprimiendo y estamos haciendo periodismo. Gracias, Fer. Aprovecho para agradecértelo y me quedo con este mensaje del presidente de la Conducef. ¿Habrá resultados sobre cómo está nuestra salud financiera? Y dos, lo que él nos dijo, checa con todas nuestras quejas aquí en el chat. Si no cambian los bancos el modelo bancario, si no se preocupan por tener clientes informados, responsables, que los ayuden, no habrá negocio en el mediano plazo para la banca. Se les va a acabar la gallina de los huevos de oro, Fer. Es lo que hablábamos, la inclusión financiera. O sea, a final de cuentas, ellos tienen que acercarse a los usuarios para dar esta información. Y no solo la banca, Claudia, a lo mejor también parte de la responsabilidad del gobierno es difundir parte de lo que es la educación financiera. Y bueno, yo me quedo con que definitivamente es algo que muy poco se ve en los cursos, pero creo que la educación financiera debe de ir desde la infancia. Hablar de dinero desde muy temprana edad para que los niños empiecen a adoptar esos valores y que de alguna manera se hagan adultos más responsables en cuanto al manejo del dinero. Sin duda, querido Fernando León,
te piden por aquí que vuelvas con el tema de las pensiones, que es Sí. tu mera especialidad. Muchísimas gracias a todos. Mirisú, ahí está el compromiso de Fernando León, que va a estar con nosotros más seguido y que van ustedes a comenzar a conocer al gran equipo de la revista Fortuna, porque no la hago yo solita. A mí me gusta mucho promover Fortuna, pero no soy sola. Entonces, ahí vamos a estar, querido Fer. Claro que sí. Y bueno, también comentarles a todos que en cualquier momento, si lo requieren, que se acerquen a la revista con todo gusto para poderles llevar un curso de educación financiera a sus empresas, hablar de estos temas tan interesantes. La verdad es que es un mundo la educación financiera, son muchos temas, hablar de todos ellos nos llevaría, pues no solo una hora, nos llevarían horas. Yo he dado cursos que pues, se pueden llevar hasta 3 horas. Uno va con la convicción de hacerlo en una hora, pero realmente a veces se alargan, tú lo has visto, que 2, 3 horas y debatiendo de estos puntos tan importantes, pero la verdad es algo que nos apasiona también y lo único que les puedo dar como consejo a todos ahorita que nos están viendo aquí es hagan un análisis de sus ingresos, compártanlo con su familia, porque también es importante que se incluya a la familia en estos temas. Compartan la cantidad de ingresos que generan, la cantidad de gastos que tienen, porque es algo que también mencionaba el presidente de la Conducef. Hay que hacer un análisis de todos los gastos que hacemos, de todos aquellos gastos hormigas y de los gastos que son tan esenciales como los no esenciales, porque es muy cierto que a lo mejor el comprar una ropa de marca versus una ropa que no es de marca puede tener la misma calidad y el precio varía enormemente. Entonces, considéralo mucho, sobre todo los jóvenes o los que nos están viendo en este momento. Es muy importante que lo consideren. Yo sé que es muy difícil, sí, lo mencionó también el presidente de la Conducef. Estamos viviendo tiempos muy complicados, pero definitivamente tenemos que hacer el esfuerzo por salir adelante. Por ahí veía un comentario, Claudia, que hablaban sobre el tema de la salud. Sí, es muy cierto. A veces no nos alcanza incluso para pagar los medicamentos, los tratamientos, todo eso. Es importante, y yo se los he recomendado a muchos de ustedes, acérquense al Seguro Social, acérquense. Hoy en día el IMSS Bienestar les tiene que dar la oportunidad de lo que era antes el Seguro Popular y por ahí buscar la manera de poder tener sus tratamientos o sus medicamentos, porque sí, la verdad es que hay mucha gente que también de esto pues cae en crisis, ¿no? Porque no tiene para cubrirlos, pero es importante que lo hagan. Hay muchos comentarios, Claudia, no sé, ¿quieras comentar alguno de No, estos? pues aquí nos quedaríamos platicando de cómo pues la realidad es adversa, pero que tenemos que tener actitud, tenemos que tener carácter para salir adelante. Y yo sé que es difícil también, soy muy empática con todos los comentarios, pero bueno, como dice la maestra Cristina Pacheco, acá nos tocó vivir y hay que aprender a salir de esto. Querido Fer, gracias. ¿Algún comentario adicional, Fer? Porque ya tenemos que pasarle Pues la nada más estafeta. insistirles, si gustan algún curso de educación financiera, también hay para niños. Es muy importante que los acerquen a la educación financiera y van a ver cómo las cosas van a mejorar en adelante para ellos. Claro, Fernando León, @revistafortuna.com.mx, ¿verdad, Fer? Claro que sí. Ese es tu correo, Fernando León, Bueno, @revistafortuna.com. el correo es fernando@revistafortuna.com.mx. Ahí me encuentran Perfecto. y si no, mándenme mensaje de Twitter, @fleoncs, para los que gusten, y ahí me pueden localizar. O si no, en la Villegas 1, ya saben. Y bueno, pues les mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros, con nosotras, Yared Arciniega, Isela Osterrot, Alex, Santillán. Gracias por todo el apoyo. Prometemos hacer mejores grabaciones. Estamos aprendiendo mucho, pero sobre todo nos estamos divirtiendo de estar aquí con la audiencia del gran canal de YouTube de Julio Astillero. Gracias y nos vemos el lunes con otro gran tema. Gracias, Fernando. Buenas Bonita noche noches. a todos. Adiós. Hasta luego.